Yo pienso que, y lo he dicho en el último ensayo del mes pasado, que así como en el 45 el meridiano de poder que estaba en Europa se traslada a Moscú, la tercera Roma, y a Washington, el nuevo poder de Occidente, por el hundimiento de Europa. Europa se suicida en guerras civiles, tal como se los dijo Toynbee años antes a los ingleses, porque veía el proceso interno de la monarquía inglesa, causante de muchos de estos tremendos errores de Occidente. Desangró a Francia y a Alemania para poder dominar desde las islas al continente. Y luego trajo las guerras mundiales, la primera y segunda, por no darle posibilidades dentro del imperio británico a Estados Unidos, que había dominado las dos costas y se había industrializado y pedía pista, a Alemania, que se había unificado con Bismarck y con el conde Moltke después de la guerra franco-prusiana. Pedía su industria competitividad y no se la daban. Y a Japón, cuya demografía caía de las 500 islas que ocupaba y no daban lugar ni siquiera a la inmigración japonesa hacia Occidente. Eso trajo, indudablemente, la Primera Guerra Mundial. Le tienen que pedir al presidente Wilson que intervenga para parar la matanza en la Europa gaseada. Termina la guerra con un armisticio y el egoísmo, en particular francés, Clemenceau, la transforma. Lo que hemos visto en Río es parte de la revolución castrocomunista aliado con el narcoterrorismo, que es el abastecimiento de fondos del proceso revolucionario, más un elemento muy importante que hay que anotar, el globalismo, contra el cual se ha abierto en toda Iberoamérica y bajo comando de Estados Unidos la batalla cultural, que tiene en la Argentina como eje a un joven llamado Agustín Laje, que ha producido un libro titulado El globalismo y que además, bueno, seguramente usted lo tiene, es un libro que todos los dirigentes argentinos deberían leerlo, porque aquí al globalismo o universalismo se le llama progresismo, palabra que no dice nada, porque no es progreso, es regreso lo que está haciendo, porque es el ataque de elementos de Occidente que atacan a la cultura occidental en el núcleo fundador del Occidente cristiano, que es Europa. Europa, antes de ser un concepto geográfico, fue un concepto cultural. Y en los últimos años, las últimas décadas, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, pero recordemos, hay un libro muy interesante, La decadencia de Occidente, de un joven alemán que plantea este problema en 1904. Y cuando sus profesores le dicen qué escasa bibliografía tiene, él abrió las ventanas donde defendía su tesis y le dijo, allí está mi bibliografía, ahí afuera, y ustedes me piden la bibliografía antigua. Esta es la novedad que debemos entender. 1904. Esto se Eh, acelera en 1945. bueno, el infinito placer de presentar al señor general Auel, Heriberto Auel, que ha sido, bueno, como lo presentamos acá, observador militar en el Canal de Suez, profesor de polemología, de estrategia y geopolítica, bueno, aparte de ser un precursor en esta modalidad del streaming, y bueno, hemos seguido no solamente sus presentaciones y sus escritos, sobre todo los últimos, en donde estamos planteando el deterioro de Occidente en general y, bueno, a través también de las entrevistas con Pablo Pla de la Universidad de San Andrés, bueno, más lo que acá escribimos, pero para no demorar más esta
esta presentación. Bueno, mi general, un gusto tenerlo en Cajos Azules y, y bueno, y ver directamente un poco esa, que nos cuente un poco usted su experiencia en esa primera participación en Misiones de Paz, más todo lo que usted quiera agregar. Muy bien. Lo primero que tengo que decirle, Kundis, es que le agradezco su llamada y lo saca a este anciano de su retiro por un momento. Sí, mi actividad en este momento normalmente es a través de este medio y de los ensayos mensuales que el Instituto de Estudios Estratégicos produce. Fíjese, han pasado 55 años del momento en que estuve, después de la Guerra de los 6 días, en el Canal de Suez, como observador militar de Naciones Unidas, dependiendo del Comando de Naciones Unidas que estaba en Jerusalén. Vivíamos en Gaza, ciudad hoy demolida. En aquel tiempo tenía 250.000 habitantes, hoy tiene más de 2 millones. En 50 años multiplicó 10 veces su población. En aquel momento, después de la Guerra de los 6 días, todo el desierto de Sinaí, incluyendo la Franja de Gaza, estaba ocupada por las Fuerzas Armadas israelíes. Teníamos alquilado una casa de propiedad de un egipcio en la costa del Mediterráneo, en la playa de Gaza. Por supuesto, los egipcios todos habían emigrado y viajábamos, permanecíamos 6 días en el canal y teníamos 3 días de descanso en Gaza. Y una vez por mes, 6 días, que eran aprovechados para viajar a Beirut, a Damasco, a Riad, a Cairo, a Chipre, a Turquía. Es decir, nos movíamos para conocer toda el área. Los observadores argentinos, que éramos 4, que vivíamos en Gaza. 2 de ejército, uno de la Armada y uno de la Fuerza Aérea. En el viaje desde Gaza hasta el Canal de Suez, siempre hacíamos una parada en un oasis, en el Arish, que es hoy una base aérea. Ya en aquel tiempo había una base aérea israelí de tierra. Y en ese lugar siempre nos encontrábamos con una majadita de ovejas y chivos controladas por 2 niñas de los pobladores del desierto. Eran 2 tribus. La tribu que estaba más hacia el norte, sobre la costa del Mediterráneo, tenía mascarilla amarilla. Y la tribu estaba en proximidades del canal y hacia el sur, hacia el Mar Rojo, mascarilla color fucsia. De este modo los diferenciábamos. Próximo al Arish tenía su aduar el jeque beduino que comandaba a estas chicas. Y un día me encontré con él. ¿Cómo lo distinguíamos al jeque? Porque era el único que vestía sobre todo de lana negro para controlar la temperatura externa. Nosotros usamos sobre todo por el frío y ellos lo usan por el calor. Me consta. Lo mismo que ese vestuario que le llega a los tobillos. Este hombre hablaba inglés, tenía 21 hijos y 7 esposas. Indudablemente que tenía que tener mucho dinero para tener estos récords. La mayor parte de sus hijos varones eran ingenieros, egresados de facultades de ingeniería de Estados Unidos y de Alemania, y vivían en el exterior. Y él seguía viviendo en ese pequeño castillo sobre la costa del Mediterráneo a la altura de Lariz.
Y a 200 metros tenía a su guardia y a su estado mayor. A lo cual a este aduar era un conjunto de carpas con cueros de camellos abiertos y los visitábamos y él me los presentaba y me explicaba qué hacían ahí. Lo que me interesó sobremanera era que cuando íbamos a almorzar a su casa, en una galería muy amplia de mosaicos blancos y negros lustrosos, me presentaba a su esposa menor, que tenía 15 años, y este hombre tenía más de 60. Y la mayor de sus esposas, que tenía la edad de él prácticamente, era la que cuidaba de la criatura, del hijito de la pequeña de 15 años. Bueno, recorríamos la casa y me llevó a las caballerizas. Tenía un padrillo blanco árabe precioso. Yo, cuando era subteniente en Rosario y Mendoza, era jinete de salto y me había llevado todo el equipo de montar conmigo cuando me salió el pase a Medio Oriente. Le conté que yo era jinete y me dijo, cuando pase de vuelta, avíseme, déjeme dicho allá en la carpa del aduar mío del Estado Mayor, y le voy a mandar un chico con el caballo hasta a su casa en Gaza. Y así era. A pocas horas de que yo estaba en Gaza, llegaba este joven con el padrillo. Y yo en estos días que estaba en Gaza, me ponía mis botas, mi bridge, tomaba la fusta y salía por la costa, pasando por la villa de los suecos y de los finlandeses, que salían a saludarme y me decía, usted parece un jinete británico, porque me veían avanzar con un trote levantado por las arenas de la costa. Me iba a 10 kilómetros de Gaza. Había una fuente de agua dulce a 40 metros de la orilla del mar, de agua salada. Y ahí hacía brevar al caballo y luego que corriera un poco de agua, tomaba agua, me refrescaba, me tiraba en los pastos que había alrededor de este ojo de agua y observaba el misterio de la naturaleza. En medio del desierto de arena, con 45, casi 50 grados de temperatura, había una mancha verde de plantas de ricino. Era la única planta que crecía en el desierto. Tenía hojas grandes del tamaño de una mano y de la forma de una mano, de verde violáceo. Y el fruto, del cual se saca el aceite de ricino, grande como la bolita que produce el paraíso. Bueno, yo solía arrancar varios racimos y los ponía atados a la montura y se los llevaba de vuelta al handyman que me los pedía para hacer aceite de ricino, que lo quemaba para hacer a su vez un producto aceitoso quemado que las mujeres usaban para pintarse los ojos. Usaban el aceite de ricino o el aceite de oliva en un recipiente de bronce con una aguja que después servía para pintar los ojos. Todo eso lo aprendí en estas excursiones. En el Arish, yo intentaba hablar con las chicas estas que cuidaban las ovejas. Esa oveja es más chica que la que conocemos acá, más delgada, y tiene una característica. Tiene una bola de grasa en la cola. La reserva de alimentos y de agua que tiene el camello en la jiba, las ovejas la tenían en la cola.
Y mientras caminaban a lo largo del desierto, 20, 30 kilómetros, buscando una brizna de pasto para alimentarla, llegada la noche, clavaban en el suelo hojas secas de palmera, hacían un pequeño corral y ahí encerraban a los animales y dormían. Y a la mañana siguiente salían nuevamente a caminar. Mientras caminaban, llevaban un uso para hilar. Caminaban arrancando lana y pelos a los chivos, porque iban juntos. E hilaban la lana y el pelo del chivo juntos en el uso. Y cuando terminaban de hacerlo, tejían mientras caminaban. No hablaban otra cosa que árabe. Y una idea que me dio nuestro handyman, Mustafa, era el hombre que cuidaba nuestra casa en Gaza. Me dijo, yo le dije, quería que se sacaran la mascarilla para ver la cara. Yo estaba haciendo un estudio de población. Comparaba al árabe del Negev, de la península arábiga, del centro de la península arábiga, un hombre alto y narigón, con los que conocí en el Nilo. Eran bajos, gordos y ñatos. O los que vi en Siria, pelo enrulado y moreno. O los que vi en el Líbano, rubiones y gordos. Me di cuenta que había diversas razas y una cultura que los unificaba en el mundo musulmán, islamista. Y me puse a escribir, yo ya era licenciado en ciencias políticas, me puse a escribir para mis alumnos de El Salvador, acá yo era profesor de El Salvador, cuando volviera. Y el director de la Escuela de Guerra, siendo alumno de la Escuela de Guerra, me pidió que expusiera esto frente a todos los alumnos. Era un estudio de población de un ámbito muy amplio de lo que era Medio Oriente, con una isla israelí en el centro. Eran millones de árabes, musulmanes, rodeando a esa isla que Lord Balfour le entregó a los israelíes de Suiza, comandados por el fundador de un partido nacionalista israelí, que produjo el éxodo del retorno de los israelíes, no de los israelíes, sino de los israelitas, que habían salido de este espacio, se desparramaron por toda la costa del Mediterráneo y se reunieron en guetos. No se mezclaron con los pobladores de esa región. Estaban aislados, se casaban entre ellos. Y después de la Primera Guerra Mundial, el primer ministro Balfour, para devolver a la banca Rothschild el préstamo para ir a la guerra contra Alemania, le entregó el mandato inglés en la Palestina a ese éxodo israelí y produjo una serie de guerras, primero de guerrilla terrorista. La Irgun, la Stern y la Ganá eran 10 organizaciones terroristas que peleaban y luchaban contra los hijos de los felagas, los hombres de la tierra que habían sido desplazados al desierto por los israelíes. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. www.fundacionyaf.org. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida.
Sociedad Militar Seguro de Vida. 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee: su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sabrina Janusevsky. Desde acá, desde Madrid, los quiero invitar a que se sumen, a darnos like a través de las diferentes páginas que tenemos, a través de Instagram, cascosazules.arg, a través de nuestra página web www.cascosazules.com.ar. De esta forma hacen que se comience a difundir de una mayor forma la labor de todos los argentinos que están en diversas partes del mundo colaborando en las misiones de paz. Yo soy parte del equipo, desde aquí voy mandando información, así que lo importante de este video es que se sumen a cascosazules.com.ar y sean parte de esta epopeya.